¿Cuáles son las obligaciones que tienen las empresas? Esto ya hemos dicho, la primera es la del consentimiento. La del consentimiento es la más importante de todas, porque sin esa no hay posibilidad ni siquiera de tener una base de datos, ¿ya? Y una cosa muy importante es que no solamente tenemos que proteger los datos mismos, sino también tenemos que proteger los consentimientos. Es decir, si yo recojo tu correo electrónico, ese dato tengo que cuidarlo y mantenerlo con todas las medidas de seguridad, pero también tengo que cuidarlo de la misma forma el consentimiento que tú me has dado. Si ha sido un clic, será a través del log de la página web en donde se grabe en qué momento se dio el clic. Si es por grabación de voz, tendré que guardar los archivos magnéticos en donde está guardada la voz, y si es por escrito, tendré que guardar todos los papeles en donde estén registrados los consentimientos. ¿Ok? Esto es justo lo que te comentaba al comienzo, ¿no? El tema de obligaciones y trámites y reglas que se imponen a la empresa es bastante, ¿ya? A diferencia de Estados Unidos, que el tema es un poquito más laxo. Otra obligación que existe es la del registro. Ya nosotros tenemos que ir a donde la Autoridad de Protección de Datos Personales y registrar cada uno de los bancos de datos que tenemos, ¿ya? Tenemos que, ahí hay unos formatos de declaración donde tú tienes que detallar qué banco de datos tienes, qué información tiene, quién es el responsable, dónde está ubicado físicamente, si es que los datos los recoges por internet o en forma física, cuáles son las medidas de seguridad que has implementado para su protección. Este registro es obligatorio y no hacerlo también forma parte de las infracciones que vamos a ver al final. Y esto, bueno, poniéndose de repente en el caso de una startup que tiene una aplicación, digamos, no sé, móvil de repente, y está adquiriendo usuarios de varios países, tendría que ir físicamente a cada país a hacer este registro y indicar, bueno, qué datos se está almacenando, cuando de repente también probablemente ni siquiera sepa, digamos, a futuro si va seguramente a guardar más datos, ¿no? O sea, en ese contexto también estaría obligado a hacer todo este proceso. ¿Cómo se vería? A ver, una cosita. Si tú tienes una aplicación que está abierta al público en internet para cualquier persona del mundo, tú vas a recoger datos no solo de peruanos, sino también de extranjeros, ¿no es cierto? Claro. Pero eso quiere decir que tengas que ir donde las autoridades de protección de datos de cada país, porque lo que tú tienes es un banco de datos que está ubicado en el Perú y por lo tanto está sujeto a las leyes aquí en el Perú, y lo que tendrías que hacer es registrar el banco de datos ante la autoridad. Una cosa que o sea, ¿cómo se define, digamos, el país, ¿no? Porque los datos están en la nube, ¿no? También hay varias, no sé, como que... No, se define a través del responsable del tratamiento. O sea, si es que yo soy una empresa peruana que recibo los datos y yo voy a hacer el tratamiento de los datos, yo debería declararlo en el Perú. Ya. Pero una cosita que te quería comentar también es que ante la autoridad a la autoridad no se le entrega la base de datos con la información contenida, sino solamente los campos claro, de la base de datos, o sea, los títulos de las columnas del Excel. Ya. Hacerlo en sencillo, ¿ya? O sea, la autoridad no te va a pedir que le entregues todos los nombres y todos los correos electrónicos que has guardado, no, solamente quiere saber qué tipo de información es la que estás guardando. Yep. Y la tercera obligación es la obligación de seguridad, que como ya te decía, hay una directiva de seguridad emitida por la autoridad que establece diversas obligaciones desde el punto de vista legal, técnico y organizativo que tienen que cumplir las empresas. Y te las voy a comentar ahorita. Mira, desde el punto de vista legal, las empresas tienen que mantener formatos de consentimiento para el tratamiento de los datos personales. Es decir, tengo que tener un texto mediante el cual yo recoja datos personales. Si es que los recojo en físico, este texto deberá estar en todos los papeles o en todos los sitios donde yo atiendo al público. Si los recojo en digital, digamos, este texto deberá estar en la página web.
y si los recojo por llamadas de teléfono, este texto deberá ser leído, digamos, por la persona que está recogiendo el dato y deberá quedar grabado también junto con el consentimiento. También hay que hacer una adecuación de los contratos con el personal que trabaja con el dato, con los datos personales, con los trabajadores que trabajan con los datos personales, y también tenemos que adecuar los contratos con los terceros proveedores. Claro. Con el personal y los trabajadores, básicamente porque ellos van a tener acceso a información que si sale de mi empresa me van a sancionar. Entonces tengo que tener mucho cuidado de que no salga y que las personas que trabajen con esa información lo hagan con el mayor cuidado. Y con los terceros proveedores, igual, con los terceros proveedores, como por ejemplo la empresa de mensajería que yo te comentaba, los contratos ya no van a ser contratos de servicios normales o tradicionales, sino que van a ser contratos con una cláusula especial en la cual ellos se hagan responsables, o sea, el proveedor se haga responsable de la confidencialidad y de establecer también medidas de seguridad para proteger los datos de mis clientes. Entonces, esa modificación en los contratos con terceros también es muy importante hacerla. Y finalmente, en el caso de que utilices cookies en tu página web, deberás poner el disclaimer adecuado, ¿no? Que para eso. No sé si te has dado cuenta últimamente, también ya todas las páginas donde entras tienen un disclaimer que te dice nosotros usamos cookies, claro. Acepta, ¿no? Si quieres continuar navegando. ¿En Perú ya eso es obligatorio? Sí. Ya. Sí. Después, las medidas organizativas. Estas son las más complicadas, ¿ya? Las legales son más o menos fáciles de trabajar, pero las organizativas sí involucran cambios en la forma en que la empresa trabaja, ¿ya? ¿Por qué? Porque tienes que primero nombrar una persona que sea la responsable de todo lo que es el tema de privacidad. Tienes que tener a toda la gente de la empresa alineada en la protección de los datos y también en saber qué hacer en caso de que, por ejemplo, alguien tenga una base de datos personales, a quién avisarle, cuál es el procedimiento interno para registrarlo. Entonces, tienes que empezar ya a aprobar políticas normativas que regulen cómo se va a trabajar el tema de datos personales y tienes que tener una estructura organizacional dependiendo del tamaño de tu empresa, ¿no? ¿Esto a una MIPE aplica? Sí, claro. Bueno, en realidad depende de la base de datos, ¿ya? La ley, mejor dicho, la Directiva de Seguridad te establece diferentes tipos de bancos de datos y dependiendo del tamaño, para hacértelo simple, es que se establece cuáles son las medidas de seguridad que se aplican. Ya tienes las que son las bases de datos básicas, simples, intermedias, complejas y críticas. Y para comentarte de la manera más simple, si es que tienes más de 1000 datos personales, tu base de datos es compleja o crítica. Wow. Con lo cual tienes que 1000 datos es nada, ¿no? Nada. Nada. Con lo cual tienes que hacer todo lo que te estoy comentando. Ya. Tienes que tener un compromiso documentado de respeto, una declaración de principios, tienes que llevar un control de las personas que acceden a los bancos de datos. Por cada banco de datos, tú tienes que tener más o menos una serie de instrucciones diciendo quiénes son las personas que tienen acceso a este banco de datos y cada vez que accedan tener un registro. En el entorno digital eso es fácil, porque tú lo que haces es darle claves de acceso a algunas personas para que entren a ver el SAP, por ejemplo, y esas personas van a quedar registradas cada vez que entren y va a quedar registrado también qué cosa es lo que hacen. El problema viene cuando tienes bases de datos que están en un Excel, en un file server, o si están en un documento físico, ¿no? O si están en un archivador físico. También la norma te obliga a que, aunque sea físico, lleves un control manual y registres a las personas que acceden a los bancos de datos. Yeah. Tienes que revisar las medidas de seguridad, si funcionan o no funcionan, y irlas mejorando también con el tiempo. Tienes que adecuar tus aplicaciones y tus modelos de gestión a los procesos de negocio, a todo lo que es protección de datos, y desarrollar un programa de auditoría, ya como mínimo de una periodicidad anual. Y finalmente vienen las medidas técnicas, que son las medidas ya más desde del lado informático, digamos, ¿no? Gestionar y usar contraseñas cuando el tratamiento se realice con medios informáticos, es decir, tienes que tener reglas
de cómo es que se van a entregar las contraseñas, quiénes tienen las contraseñas, cada cuánto se cambia, cada cuánto tiempo se cambian, cómo deben ser las contraseñas, si tienen números, si tienen letras, mayúsculas, minúsculas, o caracteres adicionales, ¿no? Se tiene que hacer una revisión y registro de quiénes son los que tienen acceso físico o digital permanentemente. Tienes que tener mecanismos de bloqueo físico y de bloqueo lógico para el acceso a los bancos de datos. Si es un banco de datos que está en un servidor, el servidor tiene que estar en un lugar protegido físicamente también. No solamente protegemos el ingreso a través de las claves, sino también hay que proteger el acceso físico al servidor. Tenemos que llevar un registro de todos los accesos realizados y qué cosa hizo la persona que entró, ¿no? Porque si una persona entra a ver, es distinto a que una persona entre a modificar los datos o que entre una persona a grabar los datos y llevárselos. Entonces, todo ese tipo de actividades que se van a hacer con los bancos de datos tienen que quedar registradas. También tiene que establecerse unos niveles de autorización para mover los datos, para retirarlos o para sacarles copia, ¿ya? Está prohibido, por ejemplo, que entren personas con cámaras fotográficas o celulares con cámara a los sitios en donde se tratan los datos personales, porque es posible que tomen foto a las pantallas, por ejemplo, ¿ya? Y de ahí tienes que también llevar un registro de los incidentes relacionados con el tratamiento no autorizado. Si es que ha habido una falla de la seguridad, tienes que registrar cuál ha sido la falla y cuáles han sido las medidas que has tomado para corregirla. Esto es casi un ISO, ¿ya? Claro. Y porque te maneja todo el proceso de tratamiento de los datos. Hay un ISO que es el 27001, que es el ISO de seguridad de la información, que es a donde se pretende llegar finalmente con esta norma, pero no es necesario tener el ISO en este momento, ¿no? Lo que hay que hacer es cumplir con estas directivas. Wow. Y ahora viene una parte que también es complicada, que te la voy a contar. Te había adelantado un poco qué cosa era esto de los derechos ARCO, ¿ya? En principio lo que quiere decir es que cualquier persona tiene derecho a acceder, rectificar, cancelar o oponerse al tratamiento de sus datos. Pero eso no es tan fácil si es que no estás organizado internamente. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, yo me voy hoy día a tu empresa y te presento una solicitud de acceso, es decir, dime qué datos tienes míos, internamente van a pasar varias cosas, ¿no? Porque internamente la persona que lo recibe tiene que saber quién es el responsable de atender estas solicitudes, ¿no? Tiene que haber un responsable de atender las solicitudes y el que lo recibe tiene que saber que se lo tiene que pasar a X. X es muy probable que no tenga toda la información, de repente X es el abogado que va a atender estas solicitudes, pero no tiene la información exacta de qué datos hay en los servidores, con lo cual va a tener que voltear a Y, que es el de sistemas, y decirle: infórmame por favor qué datos tienes de Abel. Y tiene que saber que esa respuesta tiene que ser rápida, porque los plazos de la ley son cortos. Si no los cumples y el ciudadano va donde la autoridad, te sancionan. Entonces tienes que tener toda una cadena de producción dentro de tu empresa para atender esto. En las empresas chicas es más fácil, porque apenas llega una solicitud de esto, casi que todos se enteran, ¿no? Pero en una empresa grande, con varios locales, por ejemplo, claro, que te dejen una notificación en ICA, puede generar problemas si es que la empresa no está, la gente que recibe no está preparada para hacerle llegar esto, muy probablemente a la persona que esté en Lima, que es la que tiene que responderlo. Claro. ¿Ya? Entonces, internamente tienes que tener no solamente una ventanilla de recepción de estas solicitudes o una dirección física o electrónica. Esto es como la hoja de reclamaciones, el libro de reclamaciones, tiene un tratamiento similar. Bien parecido. O sea, tienes que tener tanto en tu página web como en tu oficina física algún mecanismo para que la gente pueda presentar sus reclamos, ¿ok? Y luego internamente tener a la gente más o menos organizada para saber cómo atender esto. ¿Ya? ¿Eso ya es vigente? O sea... Sí, ya es vigente. ¿Aplica a todas las empresas o cuál es el alcance? A todas las empresas, sí. Ya es vigente, y justamente ha habido hace poco una sanción a Google
por un tema de una oposición al tratamiento de unos datos personales en el buscador de Google. ¿Y en Perú ya ha habido alguna jurisprudencia de alguna, no sé, alguna sanción así, alguna empresa o todavía? Este que te digo de Google es del Perú, ¿ah? Ah, Google Perú. Sí. Ya, pero para una empresa como que, bueno, no tan tecnológica, sino de las más normales. Sí, han habido varias. Déjame que te diga, por acá justo tengo acá al costado la página del Ministerio de Justicia. Han habido clínicas, han habido empresas de comunicaciones. Acá tengo reclamos, mira, contra el comercio, contra el Ministerio de Economía. Déjame que busque a ver alguna que se haya acá está. A Ripley le han puesto, lo han sancionado con 4 UITs. Al blog, un blog Defensa de los Derechos Humanos, lo han sancionado con una UIT. Un blog, wow. Sí. ¿Y era una empresa o a quién le cayó la sanción? ¿Era una empresa que tenía un blog o a la persona natural? Acá creo que a la persona natural, no he entrado al detalle de la resolución, pero acá dice Blog Defensa de los Derechos Humanos Laborales. Después tienes el Instituto Peruano de Energía Nuclear, el Editora Perú, tienes a Google, Diners, Club Internacional de Arequipa, hospitales, claro, de todo, o sea, ya están sancionando. Y lo último que tengo aquí es una de septiembre del 2015, o sea que está activa la autoridad. Ya. ¿Y quién es la, como Indecopi, hay alguna? Sí, es una dirección que se llama Dirección de Protección de Datos Personales y depende del Ministerio de Justicia. En realidad depende del Viceministerio de Derechos Humanos, que depende del Ministerio de Justicia. ¿Por qué es esto? Porque los datos personales se han calificado como un derecho humano y además, como está en la Constitución, como te comentaba al principio, lo que se está haciendo es tenerlo todo esto dentro del ámbito de acción del Ministerio de Justicia. Pero justo hará un mes y medio más o menos el gobierno ha nombrado una comisión para que revise este tema de la protección de datos personales y para que revise también lo que es la transparencia del Estado. ¿Ya? Esta comisión está trabajando ahora, no sabemos si es que va a haber algún cambio. Lo que se busca es que esté todo lo que es la atención de solicitudes de transparencia y lo que es protección de datos personales dentro de una sola autoridad.